Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Bienvenidos a un episodio más de Voluta Podcast. En esta segunda temporada estamos hablando de las emociones. Y en este y en el próximo episodio vamos a hablar de dos de las principales manifestaciones, podemos decir, de amor, ¿no? O con las cuales relacionamos al amor. Y entonces la primera, pues vámonos arrancando con las frases para que nos digan de qué estamos hablando. Entonces, primero, cuando vemos algo que nos genera esta emoción, decimos que es adorable y que es encantador y que es como muy lindo. Y una persona que manifiesta esta emoción, decimos que puede ser bondadosa, afectuosa, amable, amistosa, amorosa, hasta irnos al otro extremo de empalagoso, meloso, así que derrama miel, o decimos que cuando sentimos esto nos derretimos, nos desarmamos, que morimos de amor, y cuando vemos a algo que nos parece o que nos provoca esto, decimos que nos dan ganas de abrazarlo, de apretujarlo, de darle una mordida, aunque esto suena medio salvaje y como que va medio, suena como medio en contra de esta emoción, pero es de tanto. Y muchas veces decimos que cuando sentimos esto nos vemos con las cejitas de borrego a medio morir. Aunque hay algunas personas que tanto de esto dicen que les da ganas de vomitar, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de amor tierno, amor de la ternura. amoroso, amor de la ternura, básicamente. ¿Cómo se pone, desde el punto de vista corporal, qué es lo que sucede cuando sentimos esta emoción, Amy? Con Alma Almousin. Con Alma Almousin, cuando estamos en esta emoción, vamos a empezar con la respiración, como siempre. Nuestra respiración es por la nariz, tanto la inhalación como la exhalación. Nuestra respiración es profunda y además es prolongada. La boca está semicerrada, pero esboza como una pequeña sonrisita. La cabeza se inclina ligeramente hacia el lado y el cuerpo está relajado, como en posición o de dar o de recibir, ¿no? Yo aquí me acuerdo y tengo así súper presente la escena de Forrest Gump donde ve al hijito y cuando lo ve, los dos mueven la cabecita hacia un lado. Oh. Así como con, ajá, y sale la sonrisita y se les hace así. Cuando estaba viendo esto dije yo, Forrest Gump. Oigan, aparte, es como la emoción que produce calma y tranquilidad y paz por excelencia. En esta emoción es donde nuestro ritmo cardíaco pulsa lentamente, pero rítmicamente. Y algo que me llamó mucho la atención es que la temperatura sube 1 grado en la cara y en las manos, pero baja 1 grado en el abdomen. Wow. Ah, mira, qué interesante todo eso. Sí, es una sensación, es una emoción que se siente cuando estamos como en un lugar seguro, ¿no? Cuando está funcionando absolutamente o predominando el sistema parasimpático en el que sentimos que hay toda seguridad. A mí me parece que alguna vez escuché una historia que decía que el lenguaje había surgido en estos lugares, así como me imagino, en una cueva, con el tigre ya lo habían cazado, quizás había una roca y había un fuego y todo estaba como en homeostasis, en equilibrio. Entonces, en esos lugares es donde hay gran creatividad y pueden hacer estas cosas tan increíbles como el lenguaje. No sé si es así la historia, estoy minimizando, pero me la imagino así te la imaginas. Pero fíjate, sí, esta podemos decir que es una de las emociones más puras y espontáneas de amor incondicional, ¿no? De expresión de amor incondicional. Y esta se me hace tan lindo que es una emoción que no busca la satisfacción propia, sino la del otro, pero aquí tanto el que da como el que recibe, o sea, siente una sensación de bienestar, ¿no? Aun cuando no estoy buscando la satisfacción propia, siento esta sensación de bienestar cuando estoy dando, ¿no? Entonces está muy relacionado con esto de dar y recibir, y lo padre es que saca como lo mejor
de las personas o lo mejor de los humanos, ¿no? Y también, como dices tú, Tach, es una de las emociones más primitivas, ¿no? Y esenciales para la supervivencia del ser humano, sobre todo en los primeros años, cuando, bueno, a veces en los primeros años o hasta en los últimos años de vida, cuando una persona requiere como mucho cuidado, como esta protección, ¿no? Entonces, sí, tal vez como dice Tach, así de en la cueva con la piedrita, el fuego y demás. ¿Y cuántas manifestaciones simbólicas en el arte y en lo religioso hay para esto? O sea, cuando mencionas la manifestación física del amor tierno, de la ternura, de la bondad, me hace pensar en todas las estatuas religiosas, ¿no? O sea, de la Divina Madre, la Madre Naturaleza expresada en todas las culturas como algo fértil y bondadoso, o mismo los Budas Kuan Yin, los Budas de la compasión, que están en estas posiciones como de brazos abiertos o abrazándote y están con esta serena sonrisa y son expresiones de la compasión, ¿no? Y a nivel simbólico están en todas las culturas y nos generan bueno, nos generan algo, ¿no? Hay gente, la mayoría de la gente se conecta como desde cierto lugar de paz, te permite como relajarte un poco cuando te conectas con esa manifestación de esa emoción. Sí, yo creo que en todo caso uno está relajado cuando se conecta con eso. No sé si sucede al revés. No sé si cuando estás muy nervioso puedes ver una imagen de esta y conectarte con ese estado. Yo creo que uno se conecta cuando está con eso. Y una cosa que dijo Amy, que recién, que lo hemos hablado muchas veces y en muchos capítulos seguramente, esto de dar y recibir, que es una de las sensaciones que uno cree que en algún momento está dando solamente. Y solamente lo traigo a colación porque es impresionante cuando uno es consciente de de lo que está dando, que es imposible no recibir, porque todo lo que se produce cuando uno está dando algo, como por ejemplo el amor tierno, se está produciendo en uno, en ningún otro lado. Entonces uno al mismo tiempo se está dando a uno mismo y está recibiendo, sobre todo este tipo de Sí, emociones, ¿no? fíjate que la cábala es maravillosa para entender eso porque en la cábala te explican la corrección de la vasija. No me voy a meter a cosas muy teóricas, pero básicamente son los 4 niveles de corrección de recibir. Y de hecho, Ah, cábala quiere decir recibir. Y entonces está el recibir por recibir, que es una persona que solamente quiere estar recibiendo todo el tiempo, o sea, como un bebé básicamente, que lo único que hace es recibir porque es completamente dependiente y solamente tiene su deseo egoísta, no tiene una percepción todavía de dar. Pero luego hay recibir por dar, ¿no? Que es yo hago esto para que tú me des esto a cambio, ¿no? Es como un dar con agenda, ¿no? Con cierta, que eso Condicionado. se, condicionado, ¿no? Que se da mucho en las personas que tienen esta función, esta emoción muy, muy fuerte. Por ejemplo, me recuerda a un eneatipo 2, que es el de la protección, que todo lo que quieren es, siempre están enfocándose en las necesidades del otro, pero porque quieren ser muy necesarios. ¿No? Quiero volverme muy necesaria en tu vida, ¿no? Es como una manifestación un poquito lo que ahora le llamarían mamá tóxica, ¿no? Que no existe eso, pero es lo que se dice en el colectivo. Y me luego toca, me está... toca. y luego, Siempre. y Sí, luego está el gesto fue de... luego está el dar por dar, ¿no? Como que es nada más estar sacando, yo doy lo que no me importa mucho dar y me conecto con otro que está dando por dar y si ahí sí hay un roto para un descosido, pero aún no es una manifestación tan auténtica de dar por recibir, porque ya cuando está más corregido esta función, se vuelve en un recibir por dar, que es lo que estabas platicando, Tach, que en el proceso de estar dando auténticamente, uno recibe porque está cumpliendo esa función. Entonces, fíjate, por ejemplo, a mí me gusta mucho algo que hace Byron Katie, que es cuando alguien se va a dar un abrazo, dice, no lo abraces, recibe el abrazo. Y nos es muy difícil recibir el abrazo, porque inmediatamente lo que queremos hacer es dar el abrazo, regresar el abrazo. Y en él recibir completamente el abrazo
hay una experiencia muy interesante. Les invito a que hagan ese ejercicio. La próxima vez que alguien les dé un abrazo, reciban el abrazo sin regresar el abrazo y van a ver lo que se va a experimentar, ese recibir por dar. Ya, yo no sé si es posible eso, pues eso es lo que estoy tratando de dilucidar. Cuando tú haces esa división, la cábala hace esa división de 4 tipos de dar y recibir, ¿no? O esta conexión que se da con el otro. Eh, en el del bebé te lo compro. Hay un grado, hay un grado como de no conocimiento de lo que está sucediendo y de no conocimiento de que existe un otro, básicamente. De hecho, en esa etapa lo que sucede es que el bebé cree que lo que está alrededor son él también, no está separado, Sí. ¿cierto? Entonces, incluso ahí la persona también estaría, o el bebé estaría confundido en ese dar y recibir, que es una sola cosa, no son distintos. Eso es lo que yo trato de ver si hay alguna diferencia, porque en el que uno da por recibir, Depende del enfoque, Touch, porque imagínate el bebé que está solo recibiendo por dar. Su función, y por eso es una función tan sanadora para muchas personas la maternidad, porque el bebé es todo recepción en ese momento y te permite enfocarte en las necesidades del otro y mucho de la parte de maduración espiritual de muchas personas es pasar por el proceso de maternidad, en donde el enfoque ya no es solo uno, y comienza a ver una enseñanza por parte del amor tierno, ¿no? Incluso el sistema nervioso de la madre cambia y se adapta un poco, se vuelve sinérgico con el del bebé. Entonces ahí hay unas manifestaciones bien fuertes de lo que es dar y recibir. sí, de hecho, no solamente cambia en la etapa de la maternidad con el bebé, en la adolescencia, también las madres nos conectamos con, o sea, de hecho no nos conectamos, nos nivelamos con los niveles de cortisol u otras hormonas que tienen nuestros hijos adolescentes. Sí. Entonces, la conexión es de aquí para adelante, ¿no? Sí. Pero sí, ok, no me voy a enredar en lo que estaba pensando. Pero espérate, hay un ejemplo bien interesante, por ejemplo, del dar por recibir. Fíjate como, por ejemplo, el caso del Sugar Daddy. Entonces, él da dinero para recibir lo que recibe el Sugar Daddy a cambio. Y la o él que se busca el Sugar Daddy, pues da lo que da porque quiere lo que el otro da y da. ¿Sí me explico? O sea, bueno, no es como que haya algo malo. Es bueno, no es ternura, pero mira que las están dando por recibir lo que quieren recibir, ¿no? O sea, entonces es otra manifestación de ese dar por recibir, pero hay mucha gente que cuando se mete a la emoción de la ternura está haciendo exactamente eso que está haciendo el que busca el Sugar Daddy, ¿no? Es como que yo te estoy dando cierta ternura, pero hay veces que acuérdense, ninguna emoción es completamente buena o completamente mala, es neutral, pero hay mucha gente que se aproxima a la ternura desde yo voy a controlar o yo voy a manipular a partir de esta ternura, ¿no? Pero entonces ahí y como deja es de una ser, emoción ahí que deja de parece ser. ser muy buena, no es tan fácil de ver. Pero entonces es ternura real, o es una ternura así como de, bueno, voy a demostrar esta ternura para conseguir lo que quiero, porque la ternura pues sí es una manifestación del amor incondicional y pues sí es como un amor bastante condicionado, ¿no? El de voy a hacer o voy a demostrar que siento esta ternura para que el otro me dé lo que yo quiero, lo que yo Es que necesito. fíjate, cuando una emoción se va al extremo, por ejemplo, es más fácil verlo con otras emociones, ¿no? Que son más obvias. Por ejemplo, cuando el miedo se va a una intensidad 100, se convierte en pánico y te quedas congelado. Cuando el coraje se va a una intensidad 100, se convierte en ira y entonces te vuelves agresivo. Pero cuando la tristeza se va a una emoción 100, se vuelve depresión y te quedas apático, ¿no? Pero cuando la ternura se va a una emoción 100, ¿en qué se convierte eso? Y recuerden que la función es nutrición. La función ternura nutre y cuida. Pero ¿qué pasa con un bebé que se queda en el útero que se queda en el vientre más de 9 meses? Se muere. Se muere. ¿Qué pasa con una planta cuando la riegas de más?
También lo mismo, Sí, se claro. muere, se Ajá. pudre. Entonces es lo mismo, cuando la ternura se vuelve, y otra vez no me gusta utilizar la palabra tóxica, pero se vuelve un arquetipo de una mamá tóxica, de la mamá devoradora. Entonces, en arquetipo junguiano sería una madre devoradora, ¿no? Porque es esa función que es lo mismo que me nutre cuando se pasa a una parte que ya no es funcional, se vuelve, entonces ya no se vuelve nutrición, se vuelve toxicidad, se vuelve algo que me va pudriendo. Entonces, cuando nos convertimos en algo que es, imagínate que viene un león y yo en vez de correr yo quiero abrazar al león. Oye, yo he visto unos videos por ahí hablando de estos videos que luego vemos al perrito haciendo cosas lindas o al bebé riéndose y todo. Oye, yo he visto unos videos donde el león va y va y abraza a su dueño, entrenador y demás. Sí, Y yo digo, qué ay, qué lindos, lindo. Es qué cierto, sí, Porque, lindo. sucede también, quién pero con cierta sabe, a lo preparación. mejor, ajá, a lo mejor en una de esas sí. Venga, chepa Y, acá, mi y reina. ahora, imagínate la falta de ternura, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí estamos hablando ya de personas que cuando hay una patología que no pueden entrar a conectar con la ternura, hablamos de que hay una psicopatía, porque no puedo conectarme con las emociones de los demás. Digo, ahora, eso está en duda. Yo siempre estaba como que, ¿qué tan cierto es que hay gente psicópata? No lo sé. ¿Qué tanto es simplemente que estoy un poquito, tengo algo en sombra o tengo suprimido cierta emocionalidad? Porque lo que empezamos a ver es que cada uno de nosotros tiene como más conectados ciertas funciones, más exaltadas ciertas funciones, pero todos tenemos todas, ¿no? Sí, pero sobre la Oye, psicopatía, el otro día leí o escuché una conferencia que hablaba sobre ciertas redes neuronales que no estaban conectadas y que producía en ese tipo de personas. Entonces, es casi como que no tuvieras una parte de tu cuerpo dentro del cerebro y produce ese tipo de comportamientos que no tienen que, justamente tienen que ver con la no conexión, con no sentir que Ujú. el otro pueda sentir miedo o dolor o alguna otra emoción. Ahora, cuando tú dices que la ternura, si la llevamos al 100, ¿en qué se convierte? Se convierte en algo tóxico, se transmuta, ¿no? Se cambia total y absolutamente de emoción y se va o a la rabia o al miedo, dependiendo No, de no, cuál no, sea. no, no, Pero desde no. la ternura, si alguien es una madre tóxica, poniendo el mismo ejemplo, puede querer controlar de Sí, sobremanera a esa otra persona y sí puede caer en esas otras emociones, ¿no? sí, 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 sí. oigan, bueno, y ahorita que hablaban justamente de esto, de cómo hay personas que están como imposibilitadas tal vez como para sentir o como para poder expresar ternura, que muchas veces les llamamos insensibles, pero también no son las Mm. únicas cosas que limitan las expresiones de ternura, ¿no? Hay muchos elementos sociales y culturales y demás que limitan la expresión de la ternura. Por ejemplo, el machismo, ¿no? Todas estas ideas de las cuales ya hemos hablado en otros de los capítulos de los niños no lloran, las niñas son las que son amorosas. O sea, por ejemplo, a las niñas las vemos cuando son chiquitas, que se abrazan y se agarran de la mano, pero es algo que con los niños es como de no, 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 no. Este, también como el rechazo o el miedo al que dirán, ¿no? Al que dirán si me muestro con esta sensibilidad o el desconocimiento como del valor del otro, o también el resentimiento, ¿no? Pues una cosa que de repente como que limita esta expresión de ternura, el sentir resentimientos a otra persona y el poder decir como de, no, no suelto esto. Y yo creo que además de estas cosas existe, y como ya hemos hablado también con muchas de las emociones, como la vulnerabilidad, ¿no? El mostrarnos vulnerables. ¿Por qué? Porque el expresar la ternura implica el que nos vamos a abrir. Nos vamos a abrir, Sí, nos vamos a dar, nos vamos a entregar. Entonces las personas muchas veces sienten este miedo, ¿no? De que me vean en esta sensibilidad, de que me vean como débil y muchas veces es algo que frena, ¿no? fíjate Bueno, que a pues mí, justamente disculpa, pero lo que tú no, decías, vas. que corporalmente es una apertura. Cuando uno siente ternura, uno hace como esta expresión, hay Ujú. apertura también de la cara, y quizás por eso es más fácil sentir ternura hacia seres que nosotros sabemos de alguna manera que no nos van a dañar o que ese dar que estamos dando tan abiertamente, tan confiadamente, es más difícil que ellos puedan
jugar con eso o dañar eso que estamos nosotros entregando, ¿cierto? Que por lo general sí, son personas o son animalitos o algo, claro. Animalitos, el perrito que sentimos o que vemos como indefensos, que vemos como inocentes o que vemos como cariñosos o muy amorosos o muy entregados. Entonces ahí es cuando nos sentimos con esta seguridad de abrirnos y entregarnos y dar, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestras relaciones adultas, ¿cuántas veces nos sucede esto de, pues, ¿quién va a dar el primer paso? ¿Quién va a ser el que va a decir te quiero primero? Porque, ¿qué tal que me abro y me rechazan? ¿Qué tal que me abro y me dicen que no? ¿Qué tal que me abro y no soy correspondido? Pero cuando sucede eso en una relación adulta, hay una confianza y o sea, tiene que ver con el instinto de supervivencia también, o sea, esta emoción, como lo estamos llevando, igual que las otras emociones desde lo biológico, ¿no? Que el miedo nos hacía sobrevivir del peligro, esta es justamente para poder reproducirnos y además en esa reproducción no solamente el hecho de mantener la especie, sino de mantener la especie por un tiempo determinado, Y largo. De hecho, hay un fíjate que experimento. más que mantener la especie y reproducirnos, porque ahí yo creo que entramos al erotismo, es a cuidar, a nutrir. Exactamente, después de que se mantiene, después de que se reproduce, ¿no? Ajá. Sí, ¿Qué es lo porque que me fíjate Posterior, que, entonces sería imagínate, posterior sin al erotismo. ternura, sí, es posterior al erotismo, porque imagínate que nosotros, o sea, nos desarrollamos dentro del vientre por 9 meses, pero en realidad cuando salimos del vientre estamos muy verdes todavía a comparación de otras especies que, digamos, un caballo sale del vientre y sale caminando, pues, ¿no? O sea, y muchos animales, por ejemplo, muchos animales marinos, ni siquiera tienen conexión con la madre. Ellos inmediatamente son libres por la vida, como las tortugas, ¿no? Entonces, Claro. pero los humanos sí necesitamos, somos totalmente codependientes todos nuestros primeros años, ¿no? O sea, necesitamos de la función ternura, de la función nutrición, eh, porque si no, no sobrevivimos. Así de esenciales para la sociedad y para nuestra supervivencia. Todos nuestros primeros 25 años, 35 años. Pero, oye, y de ahí a qué hora se empieza otra vez, ¿no? Porque por lo general, esta es como una emoción que le entregamos o le manifestamos mucho hacia los niños, hacia los animales, pero también hacia las personas mayores, ¿no? hacia la Entonces, pareja, no creo que haya en la algo más pareja. en proyección que la función, erotismo y bueno, las funciones del amor, ¿no? O sea, tanto la ternura como el erotismo. Fíjate que se puede ver mucho este tipo de parejas que juegan roles en donde ciertas emociones están exaltadas y el otro la complementa. Y en vez de yo conectarme con mi propia ternura, tengo una mujer que es muy tierna y yo soy un hombre que nunca habla, o viceversa, ¿no? O sea, está esta pareja de una persona que es sumamente agresiva y que la protege de todo, pero, o sea, y luego se están complementando roles, ¿no? Y pasa de tener una mamá a tener una mujer como en ese mismo rol. Es una cosa muy bizarra en donde nos estamos proyectando ciertas funciones en una persona constantemente. Y lo importante que es integrarlo, ¿no? En cada uno de nosotros, porque ¿cuál sería esa parte no funcional de no integrar la ternura? O sea, más allá de la psicopatía, que ese es un extremo, a nivel personal, por ejemplo, hay una película, me acuerdo, de Bradley Cooper, en donde él era un francotirador, que es un caso de la vida real de un, entre comillas, héroe de guerra, y que era buenísimo en combate y si sabes matar no sé cuántas personas en Irak y bla, bla, pero cuando regresa a casa, tiene muchos problemas en su relación de pareja y tiene muchos problemas sobre todo para lidiar con el síndrome postraumático. Y como no puede entrar a esas zonas vulnerables de sí mismo porque tiene una pareja que le proyecta toda su función tierna y maternal y de comprensión,
la mujer sí es muy comprensible en esta película y muy, muy tierna, muy cariñosa, pero él no puede entrar a esas partes de sí porque no lo tiene integrado. Entonces empieza a tener problemas cardíacos, empieza a tener problemas de manifestaciones de ira, de supresión, de todo. O sea, le empieza a reventar básicamente el cuerpo, ¿no? Explotar el cuerpo. Y lo que empieza a hacer es que empieza a ir a grupos de soporte para veteranos que regresan de la guerra y se empiezan a compartir sus experiencias y en ese compartir sus zonas vulnerables, sus miedos, sus pesadillas, lo que viven, lo que solamente ellos pueden comprenderse porque sus parejas no podían, porque ellas no pasaban por la experiencia traumática, entre ellos tenían que abrirse a su vulnerabilidad y conectarse desde esa ternura y compasión, comprensión, y eso es lo que los sanaba. Y es que Mira, justamente ahorita que dices eso, Mero, la ternura no nada más es como entre la pareja o padres e hijos y demás, pues es en todas las relaciones, se muestra en nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones de pareja, Con y lo que nosotros sucede, mismos. y con nosotros mismos, exactamente. Entonces, lo que sucede es que cuando tenemos presente esta ternura, se forman vínculos de respeto, de consideración, de compasión, con el ejemplo que dabas de la película, y de amor verdadero, ¿no? Y amor incondicional, que no tiene que ver nada con el amor de pareja, ¿no? Sino como dices, con nosotros mismos y Cuando somos entre muy humanos. autocríticos. Ujú, ujú. ya, Y muchas veces, sí, pero sí, sí, tal. lo que dicen ustedes de la ternura, sobre todo con el amor de pareja, tiene que ver también con un sentido de sobrevivencia y de esta incapacidad o que tenemos los seres humanos de poder ser independientes desde un inicio, como la ballena o la tortuga o qué sé yo, ¿cierto? Entonces es necesario para nosotros contar con esa emoción para realmente estar mucho tiempo cuidando a un ser que podría ser independiente en algún momento, pero que necesita de ternura y no solamente de ternura con ese ser, sino que haya otro también, que es la ternura con la pareja, que haga que sea lo más equilibrado posible. Ojalá, da lo mismo si es mujer, mujer, hombre, hombre, no me refiero a que al estereotipo de pareja, pero sí más personas preocupadas de criar y hacer que esta otra persona sea lo más independiente posible, lo antes posible. Y eso se Sí. da, entonces la ternura no solamente es hacia un hijo, sino que tiene el sentido de mantener una pareja para poder criar a otro o amigos o lo que sea que tiene que ver con esto de mantenernos y desarrollarnos, que nos desarrollamos tan lentamente los seres humanos, ¿no? Como ningún otro ser, yo creo. Y ahí entramos a cuestión de roles, ¿no? Que otra vez, por favor, no escuchen esto como hombre o mujer Por o favor. sociedad, sino funciones, ¿no? Entonces, hay en una dinámica alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Este ser necesita toda mi atención porque llora, caga, come, se mete cosas a la boca, necesita toda mi atención. Entonces, yo estoy cumpliendo el rol nutrición, protección, amor incondicional, pero entonces pues está muy difícil yo también ser la que lo cuida del mamut, del tigre, de ir a Ah, agarrar claro. carnes y leguminosas y ¿sí? Entonces otro genera esa función que está trayendo la contraparte de esta función que es protección, pero desde una forma más de combate y sustento, no sustento nutricional, sino sustento de un resguardo, ¿no? Entonces, En el un ideal poco, sucede eso. En el ideal sí, sucede eso, pero también la realidad es que hay un gran número de familias que son con uno de estos no, seres y cumpliendo los dos roles. a lo que voy es que esos roles generaron nuestro sistema evolutivo, ¿no? Nuestras funciones. Ahora, en el día, ya no hay mamuts, ¿no? O sea, Algunos que se parecen en todo lo que hay caso. ahorita es estrés del trabajo y emails en donde tiene que entrar la compasión, pero también tiene que entrar los sanos límites, ¿no? Entonces, eh, por eso es esta parte de integrar, en qué partes tengo que ser el protector, en qué partes tengo que ser el sustento, en qué partes tengo que ser el tierno. Y fíjate, por ejemplo, en el proceso terapéutico, qué importante es generar un rapport, generar un lugar de contención para lo que tú me vienes a platicar.
¿no? Entonces, si es en esa suavidad de la voz, en ese sí, ¿qué más? Te comprendo. O sea, hay un lugar seguro en donde te recibo tu vulnerabilidad, que no sería lo mismo de que, ¿qué más? ¿Sí? Es como que, ay, a ver, espérate. ¿Sí? Sí, sí. Ay, no me pegues. Pero incluso también en ese mismo reporte es como que, bueno, si ya estuviste 10 años en la novela de Marimar, y es como que decir, ok, aquí te voy a poner un alto y vamos a darle una vuelta de perspectiva, ¿no? Y también poder ser esas dos funciones al mismo tiempo. No todo ternura, amor incondicional, sino también, ahorita el amor incondicional va a ser, a ver, vamos a ponerle un alto aquí y vamos a verlo de otra manera, ¿no? Entonces son esas funciones, cómo las tenemos nosotros dentro de nosotros mismos y cómo las vamos aplicando funcionalmente. Todo Y eso como se parece siempre, pues que haya bastante. un sano balance, ¿no? Un sano Sí, balance, no irnos ni a un lado ni al otro, que era lo que estábamos hablando, como decíamos, todas las emociones pues tienen su gama de colores y entonces pues, no queremos ni estar ni en lo más bajito ni en lo más alto, ¿no? sí, todo esto se parece bastante a, a un par de meses hice un entrenamiento de la mente compasiva. Se las había contado, ¿cierto? Sí. Y que la compasión, como se ve desde el mindfulness y toda desde el mindfulness, tiene que ver con lo que dice Homero. O sea, cuando uno siente compasión por otro, no quiere decir que uno le permita la historia desde el punto de vista terapéutico y le aguante el Marimar de los 10 años y no sé qué, sino que, sino que hay una clara intención de aliviar el dolor ajeno, pero a veces con acciones que tienen que ser porque eso es lo compasivo. Uno se da cuenta del dolor ajeno, es empático con el dolor ajeno y quiere aliviarlo, pero muchas veces esas acciones no son compadecer, no es hacer cariñito, es llamar al orden y presentarle Claro, otras posibilidades, ¿no? es como ya te tomaste 3 chocolates, ya estuvo bien por hoy, ¿no? Y no es porque no te quiera, pero no va a ser todos los chocolates que te quieras comer. O Y es eso también es como, tierno, eso también es compasivo. claro, exactamente. O mismo de que no te vas a salir solo a la calle, o sea, no nada más porque tú tengas la intención de ir a explorar el mundo, quiere decir que yo te voy a abrir las puertas y que te vayas y que te vaya bien. También es, a ver, espérate, te vas a quedar aquí en este lugar seguro, en donde yo estoy Claro, ahorita a y tu cuidado. eso mismo para nosotros cuando Sí. jugamos estos roles que una sola persona tiene que hacer de protector y de ternura y de, Sustento. y de sustento. Una de Fíjate, las cosas más por ejemplo, importantes es los la compasión con uno lunes, mismo. los ¿Qué pasa los lunes de no lunes? quiero ir a trabajar. Y entonces uno tiene que ir, a ver, te sales de la camita que está caliente y está rica y Cinco, te vas cuatro, a tres, dos, uno. 5, 4, 3, 2, 1 afuera, ¿no? Y entonces, porque la función ternura sería como, ay, quédate en la camita, no vayas a trabajar. O sea, pero Repórtate al necesitas Podría dedo. ser visto, ambos. Puede podría ser ser de las visto dos desde ese punto maneras. de Cuando estás en vista. autoexigencia, también lo tierno es, oye, ya, mijo, a dormir. Ya estuvo trabajando mucho, vayas a dormir, ¿no? Entonces, por eso esa función es un poquito como cambia y tienes que aprender a ver dónde está la línea. Sí, yo creo que se puede jugar con eso. O sea, ese ejemplo del lunes por la mañana, uno lo puede hacer desde la exigencia y eso mismo, levantarse y salir de la cama calentita, puede ser con mucha ternura hacia uno mismo. Sí. No sé de qué manera, tranquilamente, quizás recordando cuál es el objetivo que uno tiene para poder levantarse el lunes en la mañana, recordando que nos despertamos, que estamos vivos, recordando que lo importante que es Y, ser y, consciente. y como siempre es ese ir hacia adentro y ver desde dónde nace la intención y en qué intensidad están nuestras emociones, ¿no? O sea, porque todas las emociones son necesarias, pero no es lo mismo si estoy saliendo desde el nivel tóxico que decíamos de una nutrición que se vuelve ya como antinutritiva, no sé si eso sea una palabra. Sí, Este... claro. Y si no, ya. y si no, ténganme Ya compasión. y si no, ya te volviste Shakespeare en este momento. Ándale, ándale. ¿Y qué tanto sale desde oye, no eres suficiente, vete a trabajar, pedazo de bla, bla, bla? O sea, entonces, ¿desde dónde sale esa intención? Y aprender a estar en ese amor incondicional que está en una sana función, ¿no? Que está en un sano balance.
Sí, que es equilibrado, que se produce como en la cuevita, eso que tú decías cuando uno, o sea, es lo que yo decía, no tú decías, Sí, una pero parte, que una tiene que ver parte, con esa seguridad. sí, y una parte muy importante es, y creo que aquí, sobre todo las personas que sí están muy enfocadas a esta emoción, que su default está como más ir hacia esta función, es no sufrir tanto por los demás, porque esta compasión, una cosa es ser compasivo y comprender el dolor ajeno, y otra cosa es el dolor ajeno, Volverlo volvérmelo tuyo. propio y sufrirlo yo. Lo que pasa es que la diferencia está en cuanto a, desde el punto de vista de la compasión, es que uno siente el dolor ajeno, pero cuando no haces nada por aliviar ese dolor ajeno, entonces es difícil soportarlo muchas veces. Pero cuando uno toma alguna acción, puede ser incluso retirarse de lo que está sucediendo, eh, pero con la intención de aliviar ese otro dolor ajeno, sí se puede soportar o aguantar o manejar o la palabra que ustedes quieran ponerle. Es ahí la diferencia además entre empatía y compasión. La compasión tiene Sí, una acción eso. que tiene la intención de aliviar ese dolor, de resolver lo que está sucediendo al otro. Y que se Y, produce y, con mucha conexión, que tiene que ver con esa ternura, encuentro yo. Ahí se conecta. y precisamente esa empatía es saber de nuestras propias emociones, es como que, si yo creyera lo que tú estás creyendo, yo estaría sintiendo lo mismo que tú y puedo darme cuenta de cómo se siente eso y está en un nivel de entendimiento, de conciencia. Cuando yo digo, yo sé qué es lo que estás sintiendo, déjame lo siento yo también, entonces ya vamos a ser dos personas resonando en la Sufre. misma emoción disfuncional, eso no le ayuda a nadie, No, claro, pero esa es la ni a función del uno, terapeuta, ni al ¿no? otro, ni al mundo, ¿no? O sea, porque en vez de una persona menos sufriendo, me sumé a otra persona, asumí a otra persona en sufrimiento al mundo. Muy disfuncional. Es muy importante eso que dijiste, Tach, comprender entre la parte que es empática y la parte que es compasiva. Porque Y en la ahora, compasión hay acción. y ¿Qué ahora, vas a ¿cuál es decir? la parte, funcional de la ternura, ¿no? Porque estamos ahorita como un poquito más concentrados si nos vamos a los límites, qué es lo que no nos resulta funcional, ¿no? Pero la ternura también hay que ver que tiene muchos beneficios, ayuda a crear vínculos fuertes, a crear vínculos duraderos, ya A sea dormir rico. amistad, a dormir rico, claro, porque alivia el estrés, Es nos ayuda, como ya relajante. dijeron, a generar empatía, a aumentar la comunicación, a desarrollar nuestras emociones, no nada más la ternura, ¿no? Pero con la ternura damos cabida a nuestras otras emociones o a las otras emociones de los demás, ¿no? Poder ver, como dicen, a los otros o a nosotros mismos con esta compasión. Nos ayuda a reforzar el amor que sentimos por nosotros mismos, por otros. Nos da, como dice Homero, nos relaja, nos desestresa, también nos ayuda a generar más alegría y como algunas de las otras emociones que ya hemos visto, pues ayuda al ingenio, a la creatividad, pero también sobre todo a conectarnos como con nuestra intuición. Y hay una frase de Oscar Wilde que me gustó mucho que decía que en el arte como en el amor, la ternura es lo que da la fuerza. Ahora, como nosotros tenemos estos términos de fuerza y de poder, bueno, podríamos decir que tanto en el arte como en el amor, la ternura es lo que nos da poder, ¿no? Ujú. Sí, me Me gusta todo gusta. eso que dices, porque ustedes se han dado cuenta que en este podcast estamos hablando muy suavecito, Sí, sí. todos. Sí, sí, Y eso sí. tiene que ver con una conexión con la ternura, justamente. Claro. Y cuando hablamos suavecito, que es una de las formas de estar en ese estado de equilibrio, de homeostasis, la voz es un gran comunicador de cómo realmente nosotros estamos. Y como nos estamos conectando, tratando de sentir y de pensar en eso, naturalmente nuestra voz sale así como más Oye, tranquilita. imagínate cuando empiezas una llamada de teléfono de esa manera, ¿no? Es, hola, si así le estés hablando a, no sé, a, ¿A quién? A a, ver. a tu ex, así le estés hablando a tu ex, y tú, hola, oye, quería preguntarte tal cosa, a que, hola, oye, quería preguntarte tal cosa. O sea, Oye, qué Homero, diferente va a ser la cosa, ¿no? pero qué chistoso porque eso sucede que de repente estamos, no sé, en la casa o algo y teniendo con amigos o lo que tú quieras teniendo una conversación o de repente alguien está enojado y se contesta en el teléfono y cambia luego, luego algo, Ya. ¿no?
¿Cómo? Quería regresar a lo de la manifestación en el cuerpo, como por ejemplo la ira y el miedo nos llevan a esa tensión, ¿no? En el cuerpo, y la tristeza y la alegría nos sueltan el cuerpo, ¿no? Estamos sueltitos. Pero aquí en la ternura estamos relajados, entonces se siente muy rico. Uno cuando entra en este estado empático, en este estado, si sabes, tierno, está relajadito, porque es como si estuvieras abrazadito, ¿no? Entonces, Ujú. es muy funcional, porque cuando estás en ira y en enojo, tu cuerpo no está haciendo todo su sistema digestivo, o sea, todo el proceso digestivo como debería estarlo haciendo y todos los órganos no están en esa homeostasis, pero cuando estás en esta emoción, sí. Cuando estás en esta emoción, el cuerpo está funcionando muy bien. Entonces, por eso estas prácticas de la bondad, de la compasión, por ejemplo, las meditaciones meta, de loving kindness, el mindfulness, nos ayudan a que todo esté funcionando más apropiadamente, porque nos relajan y nos ponen en ese estado más anabólico. Sí, Y de hecho en el ¿ya? Bemoring te dicen, haz el patrón de ternura antes de dormir, para que duermas como un bebé. Ay, qué Qué lindo. rico. Oye, yo quería, tú preguntaste en algún momento, aunque lo habíamos mencionado antes, cuál era como el sentido biológico que pudiera tener, cuál era de por qué existe la ternura, cómo nosotros la hemos desarrollado y por qué. Eh, Puede que me esté me esté yendo por el carril equivocado, pero voy a plantear esto. A mí me Pero parece te que vamos a en una comprender, no pareja, te preocupes. gracias, gracias. A mí me parece que en una pareja, cuando eh, comienza una relación, hay otro amor, que es el amor erótico, el amor más carnal, el amor más, que ya hablaremos de Atracción. eso, ¿cierto? Pero para mantener eso, y que a veces se confunde con aburrimiento, no sé qué, surge este otro amor que tiene que ver con un amor más tierno, que tiene que ver con mantener algo, Y si ¿no? no Con, aparece, se acaba, Touch. Entra la apatía, entra la rutina, entra el Sí, aburrimiento. porque fíjate que las parejas en esa etapa inicial de enamoramiento, como en esa atracción y en ese cóctel de químicos de todo lo que pasa cuando uno está en la etapa del enamoramiento, si no pasas esa ternura, si no pasas ese amor incondicional, si no pasas ese entendimiento de quién es mi pareja y en esta relación, se acaba, porque hay mm, intolerancia, hay falta de comprensión, hay falta de conexión, ¿no? y a veces se Entonces, confunde ese amor tierno con que ya no existe amor, que es aburrido, que sí sí. que es mi mejor amigo, pero que en realidad ya no siento lo mismo y nos volvemos un poco ciegos de qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos en ese momento. Y queremos volver Exactamente. a esa fogosidad que Rush. tiene Explosión. Sí. el otro que llamamos a esa otro Pero tipo ya de viene, ya emoción. viene. Ahorita, espera, Tache, espera, eso es para el próximo domingo. Oigan, bueno, y entonces, ya para cerrar el episodio de hoy, ¿cómo podemos pasar más tiempo en esta emoción? Yo creo que lo primero y lo más importante, como dijimos, es darnos ternura a nosotros mismos. Como mencionó Mero al principio, muchas veces es una emoción de dar y recibir y muchas veces damos por recibir, pero bueno, empecemos por nosotros, ¿no? Y cambiemos de doy para recibir, entre más me doy, más recibo también, ¿no? Entonces empecemos por darnos a nosotros y luego después, bueno, ya hay cosas que también como un poco más del exterior que podemos hacer, como rodearnos de personas, animales, cosas que nos inspiren este sentimiento, ¿no? Teniendo a lo mejor una mascota, teniendo o estando en un lugar más agradable, el fomentar nuestras relaciones con nuestras amistades, con nuestros seres queridos. Y aquí pues hay una gran infinidad de gestos que podemos hacer, porque los gestos de la ternura son los más sencillos, ¿no? Que pueden de ir desde una mirada, desde la escucha generosa, como ya lo mencionó Homero, palabras, beso, abrazo, apapacho, a tener pequeños, no sé, detalles, gestos de ayuda a los demás, ¿no? Y yo creo que una cosa muy importante es como no esperarnos, o sea, muchas veces es como que esperamos a que sucedan cosas o momentos o situaciones especiales para mostrar la ternura. Y yo creo que aquí lo importante es, pues,
darlo, no esperar estos momentos. Y bueno, hay muchísimos estudios donde al final de las vidas de las personas o que se han hecho con enfermos terminales, donde al final las cosas que fueron tomadas en cuenta y las cosas que más se recuerdan y las cosas que más relevancia tienen en la vida son estos pequeños gestos, estas pequeñas acciones, ¿no? Sí. Y me encanta, hay un novelista que se llama José Mauro que tiene una frase que dice: ahora que he descubierto lo que es la ternura, lo pongo en todo lo que hago. Entonces, podemos tener ternura en todo momento, en todo lugar y en toda acción que hagamos, todos los días. ¿Algo Eso más que quieran? me recordó una frase que me encanta que dice, sanar es ver con amor lo que una vez vi con miedo. Y entonces, ver con ojos de amor es algo que nos va a meter inmediatamente a esta emoción. Y por ahí me acuerdo una vez, Tach, que decías de un ejercicio de ver a las personas en la calle como si fueran bebés y como si nosotros fuéramos sus madres, o cómo era la cosa. Ay, me acuerdo de eso, pero no me acuerdo cuál era el ejercicio. Bueno, No, básicamente yo es los un veo. ejercicio meta, ¿sí sabes? Es un ejercicio Es lo que tú dices generalmente, que es Buda, 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 o un Dios, Buda, un Dios, un Buda, Dios, o un Namaste, o sea, igual. como veo Sí, la divinidad en ti. hay una frase que nos puede conectar con eso, que la he estado practicando últimamente, y es eh, con algún desconocido al lado, pensar que yo sé lo que es el sufrimiento al igual que él. O sea, pensar que Sí. todos saben lo que es sentir dolor, tristeza, y hay una conexión con eso muchas veces. Y hay un ejercicio desde la corporalidad que es la meditación Tonglen, que no sé si la conocen, que es respirar para poder llegar a ese estado de poder ver las cosas con amor, o para poder llegar a ese estado cuando estamos en un estado más desequilibrado y queremos transformar eso, es respirar eso que estamos sintiendo, que puede ser odio, rabia, enojo, que no nos está conectando con nada tierno ni amoroso, respirarlo, mantenerlo. A mí me gusta jugar, yo no sé si es así la meditación Tonglen, yo invento cosas cuando me las hago mías. Y yo siento que tengo un transformador acá adentro, entonces entra esa emoción, la transformo y la respiro y la expiro como todo lo contrario, rabia. Entonces la agarro, me la como, la transformo, hago esa alquimia y lo que voto es paz, amor. Y no importa si al principio no lo sientes, si lo practicas, es súper poderoso y hace que nos conectemos con activamos nuestro sistema simpático, bajamos el cortisol, suceden cosas muy poderosas con eso. Y no solamente eso, sino que cuando inspiramos eso, no solamente lo inspiramos por nosotros, sino por todos los que están sintiendo eso en el planeta. Y cuando expiramos eso, expiramos entonces lo que queremos que no solamente yo sienta, sino mucha gente. Y es muy poderosa esa Básicamente meditación. es una práctica budista, eso que estás diciendo Sí, de una forma muy empírica. Y una cosa que yo recomendaría es mothering yourself, como ser como si fueras tu propia madre y hablarte con esa voz tierna y decirte sí, sí, y tocarte el pecho, acariciarte el pecho, acariciarte el plexo solar, decir sí, sí. La palabra sí, si se dan cuenta, abre, expande, permite. mm, Entonces, sí, sí, con esa voz suave y darte ese espacio. Y incluso si se necesita, generarte un abrazo, darte un abrazo. Hay veces que incluso cuando necesitas en extremo, ponte en posición fetal, abrazadito en posición mm. fetal en tu camita y ya verás cómo entras a este estado de ternura que es muy, muy nutritivo. Qué Aquí nos despedimos bonito. entonces, ¿no? Con todas estas recomendaciones y experiencias o Y sea, con estas prácticas que voces hacemos nosotros. suaves. ¡Suaves! ¡Melositas! Hasta la Así próxima. como son. Hasta la próxima, pero les recordamos, antes de irnos, con mucho amor y mucha ternura, les recordamos que por favor Se se suscriban suscriban. al canal de YouTube. Ay, eso
Eso ya está como ASMR. preparación del próximo. No, Eso ya oye, está como ay, preparación vieja del próximo cochina. episodio. No, Corte, ¿verdad? corte. No corte hasta que no los invitemos a que se suscriban al canal, a que le den a la campanita, a que si les gustan los episodios, los compartan con otros y a que también nos sigan en Spotify y en las redes sociales como @somos_piso_bonita. Y ahora sí, con mucho amor y ternura. Nos